Le damos la bienvenida a los que nos están visitando por primera o segunda vez. Igualmente a los que no han podido venir por las últimas semanas. Nos da gozo verlos que estén aquí hoy con nosotros. Déjeme orar en lo que salen los niños para empezar. Father, we thank you, Father, for this day. Father, thank you, Lord, for each and everyone here, Lord God. I thank you for your word, Father. I thank you, Father, for what you have for my brothers and sisters today, Father, as well as for me, Lord. I ask, Lord God, that we could cherish this word, Lord God, that we, Father, could apply it to our lives, Father, and we could understand, Father, what is holding our blessings, Lord God. Father, we thank you again. Amen. El Señor me estaba hablando de oraciones no contestadas, ¿no? Peticiones no contestadas. The Lord was speaking to me about unanswered prayers. Muchas veces hacemos la pregunta, tal vez nos quejamos con Dios cuando le pedimos algo y no recibimos una respuesta. Nos quejamos, Señor, ¿dónde estás? O no estás aquí y te estoy pidiendo y pidiendo, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que no pedimos bien, ¿verdad? Pedimos lo que queremos, pedimos egoístamente, solamente lo que yo quiero, ya no es una necesidad, sino es algo que yo quiero. Y no está mal mientras que vaya de acuerdo a lo que el Señor quiera de nosotros, a lo que el Señor espera de nosotros. You know, many times, we ask God and we even, complain to God because we don't receive the things we prayed for. But a lot of times, we don't pray in the correct way. We pray for things that we want, and not things that, God wants for us. We just think about ourselves, of what we want, and not really think, is this something that God might want for me? Is this something that's going to get me closer to God, or is it something that's going to get me away from God? Ahora no vemos las cosas si es algo que me va a acercar a Dios o algo que me va a alejar de Dios. Muchas veces queremos la bendición para ya estar libres, para no estar con ninguna preocupación. Pero si llegamos a recibir eso, entonces vamos a hacer a Dios un lado porque ya no lo vamos a necesitar según nosotros en nuestro entender, ¿no? Ya lo tengo, no lo necesito. ¿Y por qué digo esto? Cuando tenemos una necesidad, corremos a Dios, nos ponemos a orar, le decimos todas esas promesas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a portar bien, voy a cumplir, voy a dedicar más tiempo a Dios. Pero casi por lo normal es en el tiempo de la necesidad. Antes de la necesidad no pensábamos en la importancia de buscar de Dios. Eso no nos venía a mente, como que no era importante porque todo iba bien. A lot of times, we ask God, we always want something from God, and we don't really think, there's something that's going to get me closer to God or away from God. But when there's a time of need, or we're going through a difficult time, we rush and we make some time for prayer, and we try to do things right. We try to change things and, fulfill everything that God is expecting from us, but only during the time of need. Before that, when everything was going good, we didn't even think about making time for God. We didn't think about how important it is to seek God regardless of how things are going. Y en eso me hablaba el Señor, ¿no? Que muchas veces pedimos mal, ¿no? O un ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? When we get up in the morning, what's the very first thing we do? Do we think of what I'm going to go do throughout the day? Do I think about my problems? Or do I thank God for another day?
Ahora pensamos, ahora me levanto, me despierto en la mañana y mi primera cosa que me enfoco es qué voy a hacer hoy. Ahora, ¿qué cosas tengo que hacer? Empiezo a pensar cómo va a estar mi día. O me levanto primero dándole gracias a Dios por otro día. Ahora, muchas veces no hacemos eso, ¿no? Pensamos solamente en yo y luego en Dios cuando ya llega la necesidad. Y es donde estamos fallando, ¿no? Igualmente cuando tomamos tiempo para orar, ¿a cuáles son nuestras oraciones? When we take time in the morning, or we dedicate a certain time throughout the day, that's if we do it. What's our prayer? What are the words that come out of our mouth? Siempre es, Señor, quiero esto. Señor, bendíceme con esto. Señor, dame. ¿Verdad? En vez de decir, Señor, te vengo a pedir, ¿qué esperas de mí? ¿Verdad? Y es lo que debemos de hacer en un principio, ¿no? Cuando oramos a Dios, no es para ir y a pedirle todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, sino que primero que nada para ver, ¿qué esperas de mí, Señor? ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer yo para ser de agrado y para vivir en obediencia a lo que tú me estás pidiendo? When we do dedicate time for prayer with God, what are our words? We always ask what we want. God, I want this. God, I need this. Oh, God, bless me this, give me that. When our prayer should be, God, what do I need to do to please you better? Where am I failing you? What things do I need to change? It's important that, the time that we have with God is first of all to see what He expects from us. What changes we need to do. Ahora, lo importante es que consultemos a Dios en qué te estoy fallando, qué cambios tengo que hacer, qué tengo que hacer para ser de agrado a ti. ¿Verdad? Y cuando nosotros hacemos eso, entonces nosotros podemos saber la diferencia, que cuando nosotros hacemos de agrado a Dios, entonces nosotros podemos entender que si le pedimos algo a Dios y es de acuerdo a lo que Él quiere, lo vamos a recibir. Y si no lo recibimos, vamos a entender cuál fue la razón por qué no la recibimos, y no nos vamos a quejar con Dios, sino que le vamos a dar gracias porque vamos a estar unidos con lo que el Señor quiere. He visto en muchas ocasiones que hay personas, tal vez están esperando unos documentos, unos papeles, una respuesta que es tal vez de mucha importancia para esa persona, y no lo recibimos, y nos hacemos la pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Y tal vez muchas veces tenemos la respuesta, nomás que no queremos aceptarla. A lot of times, I've heard people waiting for documents or papers or a response that's, of a lot of importance to them, yet they haven't received it, and it's been going on for an extended time. And we turn around and we say, God, what's going on? How come I haven't received this? And many times we have the answer. We just don't want to accept it. Y en eso pude ver lo que me estaba hablando el Señor en muchas diferentes ocasiones, muchas áreas en la cual tal vez no recibimos lo que le pedimos al Señor. I could see that, in many areas why we don't receive what we're asking, what our prayers are, why our prayers go unanswered. Y lo más importante es en la obediencia al Señor. Si no estamos en obediencia, va a ser difícil para recibir, ¿no? Porque cuando nosotros no estamos en obediencia con Dios, nosotros nos alejamos de Dios. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a esperar que Dios nos dé algo si no estamos ahí?
You know, it's difficult, you know, we ask God and we're waiting for this and that, but, you know, as long as we're not there with God, you know, we can't receive anything. Estamos viendo un ejemplo, nosotros como padres, con nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos desobedecen y luego vienen y nos piden algo? No vamos a estar muy facilitos a cumplirles el deseo porque ellos no han cumplido lo de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros o cómo queremos nosotros que Dios nos conteste nuestras peticiones cuando no estamos, cuando nosotros nos alejamos de Él? Y en eso pude ver una persona que recibió sus documentos porque confió en Dios, ¿verdad? Y no solamente no confió en lo que Dios puede hacer, sino que puso su confianza en Dios. Y es la diferencia, que muchas veces sabemos lo que Dios, el poder que tiene Dios, y nos agarramos de ahí, pero no nos agarramos de Dios, nos agarramos de las bendiciones solamente, y por eso a veces no llegan, ¿verdad? Porque estamos utilizando a Dios para nuestra conveniencia y no se trata de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar de Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, honrar a Dios, y Él se encarga de todo lo demás, ¿verdad? Pero no vamos a negociar con Dios para agarrar lo que queremos. You know, we can't negotiate with God to receive what we want. You know, I know a person that, you know, received her documents, you know, because she put her faith in God, not in the power of God, but in God Himself. You know, she didn't trust in, you know, what God can do. She trusted in God. You know, and that's where we have this big error sometimes, that, you know, we focus on what He can do and we just put Him aside. You know, we use God for our convenience. Y la razón que digo esto es porque muchas veces, un ejemplo, la persona esta en la que me estoy refiriendo, no solamente diremos que confía en Dios, en lo que Dios puede ser por ella, pero vive en obediencia, ¿verdad? Para lo que yo he visto, ¿no? Vive en obediencia, da su diezmo, sus ofrendas. Si le pides oración, está dispuesta. Si mira la necesidad de oración, se levanta y lo hace. No está esperando de que le digamos: ven, ora por esa persona, ayúdanos, o estar recalcando del diezmo o la ofrenda o lo que sea necesario, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, Dios responde. Ahora, yo estoy seguro que esta persona, tal vez su ofrenda no sé si de siempre o de vez en cuando, tal vez era algo que le hacía falta en su hogar, ¿verdad? Pero para ella, su agradecimiento a Dios por lo que Dios hace es más importante, y así debe ser para nosotros. Pero nosotros debemos de poner a Dios primero y poner nuestra confianza en Él. You know, for this person, you know, saw that, you know, their faith is way bigger than their need. You know, she put her faith on God, knowing and trusting that God would bring things through. You know, this person gives her tithes and offerings when sees the need for prayer. You know, they respond without anyone asking them. And I'm sure that, you know, at one time or another, her tithes or her offering might have been something she needed at her home, but she was willing to give it to God, you know, in obedience and in appreciation, trusting and believing that God would turn around and bless her, you know, in her time of need. Es difícil, a veces difícil, pero tenemos que confiar en Dios.
Y una cosa que yo he visto, hemos ido tal vez a diferentes países, hemos mirado diferentes situaciones, diferentes áreas, y yo he podido ver que en otros países donde no es muy fácil, las personas confían más en Dios que aquí en Estados Unidos. Y es triste, ¿no? Porque no, es el mismo Dios donde quiera, ¿no? Todos lo necesitamos. Pero lo que pasa es que aquí uno se está impuesto de que hay ayudas donde quiera. Ayudas de comida, ayudas de lo que sea, ¿no? Entonces no confiamos en Dios, confiamos en la gente. Y es triste, ¿no? Pero cuando he ido a otros países donde miro que no hay tantas ayudas, podemos saber que las personas confían en Dios para sus cosas, sus necesidades de diario en diario. Y así debemos de ser, ¿no? Debemos de poner nuestra fe en Dios, ¿verdad? No en las personas, no en que me va a ayudar esta persona, que me va a ayudar mi hermano, que me va a ayudar tal persona, sino hay que confiar en Dios, ¿no? Hay que darle la honra y la gloria a Dios, porque de Él es todo y debemos de confiar en Él. You know, I've noticed that, we've gone to different countries, different places, and I've noticed that, other people, other places where there ain't as many handouts, people trust in God, people believe in God, people put their faith in God, and here in the United States they don't, because everybody will give you a hand-me-down. You can go get food, you can get help with the utilities, you walk into church and people are willing to give you and help you. But let's trust in God. The important thing is that we put God first, and that whatever we do, that it comes from Him. Maybe someone might bless you, but more likely it's because God put it in their heart to bless you. Muchas veces recibimos de una persona, pero muchas veces porque el Señor tocó a esa persona para que te diera. Y cuando yo estaba viendo eso de los diezmos y las ofrendas, ¿no? El Señor me estaba hablando que muchas veces cumplimos con el diezmo, pero a lo que es, ¿no? Con el último centavo, ¿verdad? Santo saqué y lo más hasta ti con 23 centavos, ¿no? Ahora, ¿qué te cuesta? Poner un poquito más, ¿no? Ahora, cuando le pedimos al Señor, no nos da lo que necesitamos y ningún centavo más, ¿no? Nos bendice grandemente, donde nos sobreabunde lo que tenemos, ¿no? Y todo eso viene del Señor. El Señor me estaba hablando igualmente, ¿no? Que ahora no lo digo para que, como diciendo los que lo tienen que hacer, ¿no? Pero el Señor me estaba poniendo a mí, ok, si tienes $20 o $100, ¿por qué no los das? No esperes la necesidad, no esperes que se llegue, ok, pues ya cumplí con mi diezmo y aquí está una ofrendita y ya cumplí con lo mío, ¿no? Ahora hay que ser agradecidos con Dios en toda manera, y no simplemente con el dinero, pero con nuestro tiempo. ¿Verdad? Y hablando del tiempo, el Señor me ponía que muchas veces venimos solo el domingo, y para nosotros pensamos que es lo suficiente, pero a la misma vez, cuando estamos aquí, tal vez estamos en nuestros teléfonos, estamos queriendo organizar nuestra semana, tal vez en los juegos, en las redes sociales, el poquito tiempo que dedicamos para Dios, y no lo estamos haciendo. Estamos nomás tomando el lugar, pero no estamos cumpliendo con lo que debemos de hacer. It's important that we dedicate time to God, that we put Him first and do what is necessary. A lot of us come just on Sundays and we're here just for a couple hours maybe.
And the time that we're here, we can't fully dedicate it to God. You know, we're too focused on our phones. You know, it could be scheduling our week, seeing, you know, being on social medias or playing games. You know, it's time that we need to dedicate to God. You know, not only here, but as well at our houses and wherever we're at. You know, we need to represent God in the way that we should. También me habla el Señor de cómo lo representamos, ¿no? Yo estoy queriendo trabajar en algo que le he preguntado a unas personas, ahorita todavía no he cumplido, ¿no? Con lo que el Señor me puso. Pero el Señor me puso a mí que hiciera, que le preguntara a personas aquí dentro de la iglesia que qué fallas miraban en mí, qué cosas tal vez, qué cambios necesito hacer yo en mi vida para representar al Señor mejor. Ahora, para ser un mejor amigo, un mejor hermano en Cristo, un mejor pastor, ¿verdad? Muchas veces pensamos que va todo bien porque nadie nos dice, hey, estás fallando, ¿no? Y el Señor me ponía eso y yo le preguntaba al Señor, pero pues, le puedo preguntar al Señor, el Señor me va a decir. Pero no, me dice el Señor que no se trataba de eso, sino que de abrir algo nuevo, donde, ok, si yo le pregunto a alguien que me examine y que tenga toda confianza en decirme, estás fallando en esto, o tal vez tienes que hacer ajustes en esto. Entonces, para que se abra una confianza entre todos, que cada quien tengamos el derecho de ir a un hermano o una hermana y decirle, estás fallando en esto, ¿no? No para hacer mal, sino que para ayudarnos unos a los otros a vivir en unidad como el Señor espera. You know, I've been working on something that God put in my heart, which was to ask the people here at church to see what areas in my life I need adjustments, to be a better friend, to be a better brother in Christ, or to be a better pastor. You know, and the first thing that came to mind was, well, why? You know, I mean, I can ask God, you know, and you can tell me, but, you know, God is trying to open something new where, you know, I can come to you and ask you, you know, what do you see wrong in me? And feel free to tell me exactly what you feel. And that way it could open something where there's, you know, where we can feel free to tell one another or express to one another what changes we need to do in our lives to be in unity and to do as God wants us to do. A lot of times we think that things are going good because nobody tells you where you're failing. So we continue, you know, sometimes we do something that to me it might not be bad, but to someone it might be offensive. And as long as I don't know it, you know, I might continue doing it. You know, so it's very important that we help one another grow closer in spirit and be able to understand that, hey, you know, whatever you're doing doesn't really go with the way I see things, you know, and if it's, we can work with that. Podemos a trabajar con eso, podemos acomodarnos a que yo no voy a seguir diciendo, tal vez utilizando una palabra o algo que para mí es normal, pero para ti es una ofensa y que tarde o temprano tal vez vas a dejar de venir porque vas a estar ofendido de que siempre uso la misma palabra, la misma frase, ¿no? Entonces debemos de estar unidos, ayudarnos unos a los otros para crecer juntos, ¿no? Para crecer en el amor de Cristo, ¿no? Y igualmente que lo podamos representar a Él, no representar a yo así soy, o yo así fui criado, o nadie más se queja más que tú, ¿verdad? No se trata de eso, ¿no? Se trata de estar en unidad, ¿verdad? De que si hay una cosa que si solo a una persona le molesta,
pues hay que arreglar eso, hay que hacer ajustes, hay que ver a cuál es el problema para estar en unidad. Vamos leyendo la primera. En Jeremías 17, el 8 y 9, Jeremiah 17, 8 and 9, dice, He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream and does not fear when heat comes. For its leaves remains green and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. The heart is deceitful about all things and desperately sick, who can understand it? Ponémosla en español, por favor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente, no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes en el año de sequía, no se angustiará ni cesará de dar fruto. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Si alguien me puede leer el número 7, por favor. No sé si se me pasó ponerlo, creo que se me pasó a mí. El 17:7. Ok. Entonces dice ahí, ¿cómo dice otra vez? Ok, ¿verdad? Dice ahí que el que confía en Jehová, ¿verdad? Y otra vez regresamos a lo que empecé, no el que confía en lo que Dios te puede dar, sino que el que confía en Dios, ¿verdad? Y muchas veces yo confío en Dios, ahora honestamente confiamos en Él, vivimos de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo. Ahora en tiempo de que está todo bien, lo vemos igual como lo vemos cuando estamos pasando una necesidad. El anhelo de estar con Él es el mismo o diferencia, ¿verdad? Porque muchas veces cuando todo está bien, sentimos que no necesitamos de Dios. Ahora no lo buscamos tanto como cuando estamos pasando un tiempo difícil. Si alguien quiere leer el número 7 en inglés. Gracias. Okay, we see it says, blessed is the man who trusts in the Lord, not in what he can give you, but trust in him, which means, that whatever we do, we should put him first. Not only seek him in the time of need, in the time of pain and time of despair, but at all times. Give him as much importance when things are going good as we do when things are going bad. Look up to him, as much as when everything is going smooth as we do when things aren't going as well. We need to put him first. Focus on God. Just because things are going good doesn't mean we don't need to seek God every minute. Vamos a la que sigue, por favor. Okay. And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend on the law and the prophets. It says, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul. At all times, and your mind. Again, not only when we're going through a difficult time, not only when we want something or expect something from him, but at all times. He said, amarás al Señor Dios, a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es importante que siempre lo hagamos, no solamente cuando estemos pasando un tiempo difícil, un tiempo de necesidad. Ese es el gran y primer mandamiento, es un mandamiento del Señor que tenemos que amarlo. Y si el segundo es semejante
a este amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende de toda la vida de los profetas. Es importante que amemos también a la persona, a nuestro hermano, que lo miremos igual. Y estábamos hablando hoy temprano en la clase, ¿no? De muchas veces miramos a las personas diferentes dependiendo en qué podemos esperar en retorno de las personas, ¿verdad? Y así lo hacemos en el mundo y no debe ser así, ¿no? Ahora nosotros debemos de amar los unos a nosotros así como nos amamos a nosotros mismos. Ahora, ¿quién de nosotros nos haríamos un daño o una mala cara a nosotros mismos? Nadie, ¿no? Entonces no hay por qué ser solo alguien más. Nosotros debemos de amar a nuestro hermano, no calificarlo como que es menos que yo, no porque no va de acuerdo a lo que yo hago, lo que yo digo, tener algo en contra de él, ¿no? Tenemos que amarlo igual como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Así como nosotros queremos que nos traten a nosotros, nosotros debemos de tratar a las otras personas, ¿verdad? Y no querer excusar o juzgar a las personas por el modo de que son. You know, it's important that we love one another, you know, we help one another, you know, just because a person is different from me, has a different mindset, doesn't mean I don't have to accept him or love him. The Word of God says that we should love one another as I love myself, you know, and it's important that we always have that in mind. You know, we can't judge people or, you know, maybe because this person doesn't agree with the way I do things, you know, he's not important to me. You know, sometimes it might be at the moment the most important person in your life because it's teaching you a lesson that whatever you're doing might not be correct. Vamos a lo que sigue. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your produce. Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. ¿Verdad? Y eso estaba viendo otra vez de lo que hablé hace rato de esta persona que miro yo que da sus diezmos, sus ofrendas. La persona no se enfoca en sus necesidades, sino que su enfoque es en agradar a Dios, a vivir en obediencia y mostrarle a Dios el agradecimiento así a Él. Muchas veces no entendemos o no sabemos, y lo digo porque yo mucho tiempo así estuve, hasta un tiempo que por medio de una predica yo pude entender la diferencia del diezmo y la alabanza, el diezmo y la ofrenda. Ahora, pude entender o se me explicó porque yo di ofrenda y se me habló del diezmo y digo, ok, empecé a dar el diezmo y dejé de ofrendar, dije pues ya estoy dando el diezmo. Y así tuve mucho tiempo y yo sentí pues que yo estaba cumpliendo como quiera, ¿no? Pero por medio de una prédica pude entender yo que el diezmo es algo que ya le pertenece a Dios, ¿verdad? Eso no es para nosotros negociar si queremos o no queremos, ¿no? Ahora, igualmente no vamos a hacerlo porque me dijo el pastor, ¿no? Si no tienes duda o algo, órale a Dios y que Dios te diga, que te pueda dar a entender y poner el deseo de lo que sea correcto, ¿no? Pero luego la ofrenda es algo que das en agradecimiento a Dios, ¿verdad? Es algo que por ser agradecido, Señor, por todo lo que haces en mi vida, por lo que me ayudas, por lo que me enseñas, sea lo que sea, ¿no? Y muchas veces no lo entendemos o no lo sabemos y no lo damos, ¿no? Entonces decimos que estamos agradecidos con Dios, pero ¿dónde están los frutos? ¿Verdad? Muchas veces no hay ese fruto porque no lo hemos entendido. Pero igualmente cuando no lo hacemos, entonces se recortan nuestras bendiciones, ¿verdad? Y es la única razón por que me gusta a mí mencionarlo. No es por decirle a una persona a otra estás fallando, no estás cumpliendo.
sino para que podamos vivir en obediencia y agrado a Dios y que no se recorten nuestras bendiciones por falta de sabiduría. ¿Verdad? Que nosotros no vamos a recibir lo que el Señor tenga por nosotros porque nosotros no hemos cumplido en algo que no sabemos. Y igualmente estaba viendo de lo de cuando tenemos tal vez unos, podemos decir las peticiones o las oraciones no contestadas, es porque no estamos cumpliendo con el Señor. Muchas veces no estamos cumpliendo con nuestros diezmos. Entonces la palabra del Señor dice que cuando no estamos cumpliendo con nuestros diezmos, lo estamos robando a Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros que si alguien viene y me roba, después yo le voy a dar, le voy a seguir dando, ¿no? Es como que no da, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos viviendo en desobediencia, estamos viviendo en pecado, y el Señor no se mezcla con pecado, ¿verdad? No, Él es puro, entonces no puede, es como el aceite con el agua, no se va a mezclar, se va a topar, pero no se va a mezclar. Entonces no podemos esperar algo bueno de algo que no se está cumpliendo. No tenemos que cumplir con lo de nosotros. And it's very important that we understand, that the tithes and offerings, times ago, I didn't know about it when I started going to church. I started giving my offering, and I thought I was doing good. I thought I was on the right track. But then they spoke to me about the tithes, which is 10% of whatever I receive. And according to the Word of God, that already belongs to God. We should give it. We should have no negotiation right on that set amount. If we give it or we don't give it, or if we give less, we can always give more, and it's no big deal. But don't shortchange God, on what's already His. So once I was informed about it, I started giving it, and I quit giving my offering. I said, well, I'm already giving 10%, I think that should be good enough. But then I was informed that, the tithes is something that already belongs to God, and the offering is something you give to God, in gratitude for what He's done in your life or whatever He's doing for you, for saving you more than anything. So it's important that we understand it. I don't really like to speak too much about it, but I feel if I don't bring it up and, people aren't informed, then, they'll be living in disobedience and not even knowing it. Their blessings will be shortchanged because they're not informed of the way to do things. So it's important that we understand that we know, what each thing is about and that we follow it. And if we have any doubt, we can pray to God and let Him answer us. Let Him be the one to tell us, this is it, this is the way things are done. Not do it just because you heard someone else, because then it's really not the right way to do it. ¿Verdad? Cuando lo hacemos, cuando deseamos y ofrendamos, que sea algo para el Señor, que no sea porque la persona me dijo, o porque si no me levanto y pongo el sobre me van a ver o van a saber que no, ¿verdad? Sino que sea en obediencia al Señor, que sea para agradar a Dios en lo que Él hace por nosotros. Vamos a lo que sigue. For with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured unto you. Okay, it says there, if we judge someone, we're going to be judged in the exact same way that we judge other people. We are no one to judge the person beside us. We leave that up to God. Sometimes we may not agree with a person. We may not agree with what they say or they do, but
the best thing we can do is pray and advise the person, but not judge the person. It says, why do you see the speck that is in your brother's eye, but you don't notice the log that is in your own eye? A lot of times we see what is wrong in the other person, but we don't really see how we're doing. We don't focus on the bad things I do. It says, or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when the log is in your own eye? We can't try to fix someone else if we haven't fixed ourselves. In order for me to try to correct someone, I have to be walking in the correct path. It's do as I do and not do as I say. That's a big mistake that we have, even as parents, that, we try to tell our kids to live in a certain way when we're not doing it. We need to be an example of God and live according to what God wants us to do. It says, you hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Do not give dogs of the holy, or do not throw your pearls before the pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. We can't try to better someone if we're not living the correct way. We need to, first of all, get our life straight before we can try to help someone else. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado, ¿verdad? Muchas veces tenemos la tendencia de juzgar a la persona. No, es que por esto o le está pasando eso por tal razón. Ahora, nosotros no tenemos derecho a juzgar. El derecho que tenemos nosotros es de orar por las personas, para que pueda haber un cambio en las personas, que Dios toque a esas personas, que les pueda dar un entendimiento de que si en algo están fallando, puede haber su entendimiento y las personas puedan a reconocerlo y hacer un cambio. Dice, porque con juicio no juzgáis, serás juzgado con la misma medida con la que midas, se os medirá. Entonces, si nosotros juzgamos, se nos va a juzgar a nosotros, ¿verdad? Porque no todos somos perfectos, todos tenemos fallas, pero no tenemos el derecho, otra vez digo, de juzgar a las otras personas. Dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Muchas veces queremos saber todas las fallas en las otras personas, pero no nos analizamos a nosotros mismos a ver cómo vivimos nosotros, cómo estamos nosotros. Es importante que nosotros nos hagamos los ajustes en nuestras vidas primero, para antes de querer corregir las de los demás. Es mejor ser un ejemplo que querer ser alguien que te va a estar mirando todas tus fallas, ¿no? Por medio del ejemplo es que uno da el mejor testimonio y hay cambio en las otras personas en las cuales te rodean. ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjeme sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo querer corregir a alguien si mi vida no está bien. ¿Verdad? Yo tengo que corregir mi vida, a ser buen ejemplo, a representar a Dios en todo lo que hago, en todo lugar, donde quiera que esté, no solamente cuando estoy aquí arriba o con ciertas personas que saben que soy el pastor o que saben que vengo a la iglesia, ¿no? Sino que en todo momento, en todo lugar, no importa con quién sea, yo tengo que representar a Dios como mi Padre y darle su lugar y honrarlo y respetarlo en todo momento. Si vamos a la que sigue. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Everything we do, we do it in the name of Jesus. It's very important that we put him first, that we give him all the honor and the glory, and that we say we do this in your name, God. And the reason for that is because we're not going to do something wrong and say in your name. When we're doing something wrong, the last thing we want to think of is God or Jesus. But if we do it in your name, we always keep that in mind, then, it's that much easier not to fall into temptation or sin.
You have your. Dice, todo lo que haréis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Entonces todo lo que hagamos, hacemos en nombre de Jesús, dándole gracias al Padre, no por todo lo que hagamos. Ahora, si nosotros mantenemos eso en nuestra mente en todos momentos, es mucho más fácil que nosotros podamos vivir en agrado a Dios, en obediencia y hacer lo correcto. Porque siempre cuando vamos a hacer algo, si tenemos eso en mente, vamos a frenar antes de caer en tentación o en pecado, ¿verdad? Y ahora creo que hay una más. Ok, aquí eso es bien importante, ¿no? It says iron sharpens iron and one man sharpens another. It's very important that we help one another understand, the purpose that God has in our lives. That if we're doing something wrong, that one of my brothers or sisters is willing to come up to me and tell me, you're wrong. Not to be mean, not to make me feel less, but to improve me to what God expects from me. So we can help one another, be better children of God, and we can represent God and not have the excuse to say, well, I didn't know that wasn't right. We should want to help one another and always say, in the love of Christ, I want to tell you that what you're doing isn't right. Not go and start yelling and, making the person feel bad, but with the love that God has placed in us, help one another to become a better person. Dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Es importante que nos ayudemos unos a los otros a mejorar, ¿verdad? No que lo usemos para humillar a la otra persona porque no está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, porque no está viviendo en obediencia, sino para ayudarnos unos a los otros, ¿no? Animarnos, aconsejarnos, no a insultar o hacerlos a sentir peor, sino de que nos ayudemos unos a los otros. Es importante y podemos saber, y se me hizo bien interesante porque el día que el Señor me puso a mí de que hiciera las preguntas a las personas, y yo estaba en la clase de abajo, yo ese día no bajé, pero subió la Esperanza, que es la que da la clase, y tenía una hoja. Yo había hablado con Jeremías, yo creo que fue el primero que le comenté de lo que el Señor me había puesto. Ya cuando subió Esperanza me dio una de las hojas que había repartido y vi la hoja y exacto lo mismo que yo estaba preguntando es lo que estaba en esa hoja. Y nosotros siendo marido y mujer, y ni sabía yo de qué iba a hablar ella, porque no me gusta muy bien preguntar de qué vas a hablar si voy a estar presente, ¿no? Si por una razón u otra no iba a poder estar, entonces tal vez sí pregunto, ¿no? De qué se trató o algo, ¿no? Pero esto es solo el Señor el que acomoda las cosas, y pude ver yo, y no lo más yo, sino con las personas con las que le había preguntado, que después les mostré la hoja, que el Señor no se equivoca, ¿no? Si el Señor lo puso en mí y yo sin saber lo puso en ella en su clase para que se expusiera para todos, para que todos pudiéramos, como dice ahí, ayudarnos unos a los otros a ser mejor, ¿verdad? A vivir mejor, a representar a Dios en la manera que debemos representarlo, ¿verdad? Que no haya, ahora que seamos transparentes en todo, ¿verdad? Que no se mire la mancha de pecado en uno o en otro,
sino que se mire lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que lo podamos representar, que podamos hacer de buen testimonio donde quiera que estemos, para que cuando las personas nos miren y nos oigan, nos escuchen hablar o lo que sea, ¿no? Que puedan ver la diferencia y que puedan decir, ok, es por Dios, no es que porque así fue criado, ¿no? Porque sí se puede ser, tal vez pensar así, pero ya cuando ves la multitud, entonces ya puedes saber que eso solo viene de Dios. Amén. Déjeme orar. Igualmente me gustaría hacer la invitación de si los que vemos que tal vez no hemos en realidad confiado en Dios en la manera que debemos, que tal vez hemos confiado en Dios por las bendiciones, simplemente por las bendiciones que podemos recibir de Él, o hacer la invitación si alguien gusta pasar, que oremos por ustedes, que digamos tal vez, Señor, perdóname, yo necesito oración porque yo estaba equivocadamente haciendo las cosas, yo solamente pensando en el beneficio mío y no en ser agrado a ti o no en cumplir en obediencia. Amen. Father, I thank you, Father, again for your word. Father, I thank you for each and every one, Lord. I ask, Lord God, that this word, Father, may help us, Father, understand, Father, the importance, Father, of putting you first for whom you are, Lord God, but not for